tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa No al Esoterismo y la Superstición. Desde los albores de la humanidad aparecieron todas esas prácticas que tuvieron que ser reprobadas en la palabra de Dios. Hemos leído ya varias veces en el Deuteronomio 18, 9, 14 cómo mandaba el Señor: cuando hubieres entrado en la tierra que Yahvé tu Dios va a darte, no aprenderás a imitar las abominaciones de sus pueblos. No se halla en medio de ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación o el sortilegio, ni quien sea agorero o mago o encantador, ni quien consulte espíritus y adivinos o pregunte a los muertos, porque todo aquel que hace estas cosas es abominable ante Yahvé tu Dios. Y a causa de estas abominaciones, Yahvé tu Dios los va a arrojar delante de ti. Sé escrupuloso en el cumplimiento de la ley de Yahvé tu Dios, porque estos pueblos que tú vas a desposeer escuchan agoreros y adivinos, y a ti te lo ha prohibido Yahvé tu Dios. Pues en este programa siempre meditamos temas que nos pongan en alerta en contra del esoterismo y la superstición. Un invitado de lujo que es el padre Elías Morales Enríquez, al que saludamos. Buenos días, padre. Buenos días, ingeniero. Recordábamos un poco aquel texto de solamente a Dios adorarás, que queremos clarificar el sentido pleno de lo que nosotros le debemos a Dios en el culto y en la adoración. Por eso el pecado contra Dios es ante todo estas situaciones de esoterismo, de espiritismo, espiritualismo, etcétera. Pero hoy me quisiera enfocar solamente a esa frase que dice el texto: a Él solo adorarás y darás culto. Veíamos pues que las virtudes teologales, que es la fe, la esperanza y la caridad, informan y vivifican las virtudes que nosotros tenemos, esas virtudes morales. Y así la caridad nos lleva a dar a Dios lo que en toda justicia le debemos en cuanto a criaturas, cada uno de nosotros los hombres. Y la virtud de la religión nos dispone a esta actitud. Por eso podemos preguntarnos qué es la adoración. La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y Dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Dice aquel texto: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Y Jesús también cita ese mismo texto del Deuteronomio, reafirmando y recalcando que solamente en Dios está la adoración. Por eso nosotros algunas veces, por ignorancia o por desesperación o porque no conocemos a Dios, desgraciadamente adoramos otras cosas que no son Dios, sino simplemente son criaturas, como lo son los minerales, como son los objetos, como son algunas plegarias, como son algunos colores, como son algunos ritos, en el que posiblemente el hombre considera que ya está Dios, pero de una manera muy equivocada, y al culto se le rinde a otra persona que en realidad no es Dios, sino simplemente un ángel caído. Y lo que sucede es que una definición de adorar, pues sería el reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de lo que somos como criaturas. Sí. Y que solo existimos porque Dios existe y porque en su infinito amor nos envió al concurso de la vida en el universo. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarlo, humillándonos a nosotros mismos. Como el modelo más acabado de Jesús, que es María, lo hizo en el Magnificat. Decía: porque con tu esclava, por eso me tendrán por dichosa Todas las generaciones. Así es. Confesando pues con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que santo es su nombre, debemos darle adoración al Dios único, que nos liberó y que, habiendo roto las cadenas de la esclavitud, pues también rompía las de la idolatría en que estaba sumido el mundo. Pero eso solamente teniendo un conocimiento pleno de Él. Sí, por eso es necesario, ante todo, conocer a Dios para poder amarle. Y amando a Dios, nosotros tenemos como un fruto que es el servicio a los demás. Y de aquí que el hombre
entonces distingue lo que él tiene como significado las criaturas dentro del ambiente del mundo. Y aún así, el hombre también hace que las criaturas vayan teniendo su lugar sin tener sobre Dios su lugar. Pero desgraciadamente el hombre siempre tiende a buscar criaturas para hacerlas dioses y se equivoca por falta de conocimiento a Dios. ¿Y de qué otra manera nosotros podemos conocer a Dios si no es a través de la oración? Y los actos de fe, esperanza y de caridad que ordena el primer mandamiento, pues se realizan en la oración. La elevación del espíritu hacia Dios es una expresión de nuestra adoración a Dios. La oración de alabanza y de acción de gracias, de intercesión y de súplica. Y aquí podemos ampliar mucho el tema sobre ese sentido de oración. En algunas plegarias que la gente usa, por ejemplo, lo que está muy de moda ahorita, eso de la oración a la Santa Muerte, no es sino una invocación totalmente de un interés personal de criatura a criatura para obtener un fin como criatura, y solamente queda en el plano meramente de satisfacción. No nos lleva a otra cosa, nos lleva simplemente a llenar un hueco de mis necesidades, teniendo como un Dios algo que en el fondo es el mismo demonio, y lo disfraza de esa manera al decir que es la Santa Muerte, que de santa no tiene nada, pero de muerte tiene todo. Nadie la canonizó, pero además, más que una criatura, es el efecto, consecuencia del pecado. Y es el trofeo que exhibe Satanás, o exhibía Satanás en contra de la humanidad. Recordemos cuando vayamos a un cementerio que los muertos no están muertos, solo descansan, solo duermen. La misma palabra cementerio viene del griego koementerium, que significa lugar de descanso, lugar de reposo, dormitorio. Pues la muerte no tiene sobre el hombre reinado. O sea, la muerte transitoriamente, ahí nuestros despojos mortales se siembran para resucitar en el último día. Luego, pues la muerte ya no existe. Así es. La muerte fue derrotada por Cristo al morir y resucitar él mismo. Y tenemos que participar de esta muerte corporal para poder vivir una vida plena. De aquí cabe pues que la muerte no tiene ninguna injerencia sobre el hombre. Cristo venció a la muerte dando a él hoy su plenitud, diciendo estoy vivo. Por eso esas oraciones o esas plegarias que mucha gente hace equivocadamente no hace más que buscar un Dios con D chica, y que se ata a ese Dios y que se hace dependiente de un Dios que no es simplemente más que algo que está aniquilado, algo que está destruido, pero sin embargo mucha gente le ha dado muchas atribuciones a esta Santa Muerte que no las tiene. El mismo hombre lo da. Sí, y lo que decíamos, no tiene pues imperio en la muerte sobre el hombre, temporalmente sobre el cuerpo, pero ni sobre el cuerpo. Porque si el cuerpo ha de resucitar para unirse al espíritu y formar la unidad que es el hombre, que está compuesto de cuerpo y alma, bueno, pues entonces la muerte no existe, y ese trofeo que exhibe Satanás sobre el hombre no existe tampoco. Es una mentira como mentira todo lo que procede de él. Aquí puede venir una pregunta de parte del público a propósito de las oraciones. Hay personas que dicen, padre, pero yo fui con esta persona y nos pidió que rezáramos algunos credos, pidió que rezáramos unas Aves Marías, que nos acercáramos a la comunión, pero esto es saber confundir entre el bien y el mal. O le prendemos una veladora a Dios o le prendemos una veladora al demonio. Y de esa manera se confunde y se mezcla lo religioso con lo pagano. Y de aquí cabe pues de que las oraciones, pregunto a una persona, padre, ¿tienen validez? Pues imagínate la situación que hiciste con la oración en un lugar donde se buscaba un interés meramente humano. La oración no tiene una fuerza tan grande como lo es una oración limpia, pura, de mucha confianza hacia Dios. Dice San Mateo en el capítulo 7, versos 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no lanzamos demonios? ¿En tu nombre hicimos cantidad de prodigios? Entonces les declararé, jamás os conocí. Alejaos de mí, obradores de iniquidad. O sea, se pronuncia el nombre de Dios en esos lugares,
pero se practica la magia que está condenada en los mandamientos. Entonces, pues nada tiene que ver una cosa con la otra, sino que ahí el ángel caído se está vistiendo de luz. Por eso también San Pablo en Gálatas 1:6-8 decía: me maravillo que tan pronto os apartéis del que os llamó por la gracia de Cristo y os paséis a otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino que es que hay quien nos perturban y pretenden pervertir el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os predicase un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Bien, yo creo que por último podemos decir a propósito de la oración que es una condición muy indispensable para poder obedecer los mandamientos de Dios. Y la oración puede ser de diferentes maneras: una oración vocal que Dios va inspirando, como alabarle, como bendecirle, adorarle, de acción de gracias, o una oración escrita o de contemplación. Aquí los métodos ya pueden variar y no podemos nosotros definir alguno, porque Dios va inspirando a cada uno de nosotros la manera de orar. Y es preciso pues orar siempre, como dice el texto, sin desfallecer. Sin desfallecer. Nos explicaba el padre Elías las diferentes formas de orar. Por ahí está la Lectio Divina, que se recomienda como una buena forma de orar, pero él dice, y tiene razón, la verdad es de que recomienda a los maestros de la espiritualidad en cuanto a la oración, no hay que hacer una oración diferente a la que el Espíritu Santo esté inspirando en ese momento. A veces estamos en sequedad y pensamos, no, pues hoy no fue mi día, hoy no tenía disposición de orar. Bueno, entonces vas a orar como tú quieres o como el Espíritu lo inspire, ¿verdad, Padre? Así es, y es que ante todo dice San Ignacio que no sabemos cuánto pueda durar el tiempo de un desierto o la noche oscura, como lo llama él. Dios permite muchas veces un largo plazo de un año o hasta años completos para poder nosotros confiar plenamente en el Señor, y sabemos que el desierto es un lugar preparatorio para algo mucho, muy importante. Por eso la oración, cuando se hace con mucha confianza, a pesar de la sequedad o a pesar de que hay mucha gente que dice, no siento nada, Padre, es que no se trata de sentir, sino se trata de confiar, de orar, así, como dice la fe, caminar con los ojos cerrados, que el Señor es el que lleva la pauta y el camino para un bien de nosotros. Hay otra cosa muy importante que tenemos que tocar a propósito de la adoración y dar culto a Dios, que le decíamos pues que era la adoración, la oración y el sacrificio. Es justo pues ofrecer a Dios sacrificios en señal de adoración y de gratitud, de súplica y de comunión. Toda acción realizada para unirse a Dios en la Santa Comunión y poder ser bienaventurado es un verdadero sacrificio. Aquí quiero ampliar algo muy importante, que es para las personas que se encuentran o se encontraron dañadas o infestadas o que también tuvieron alguna obsesión o posesión. La máxima oración que la Iglesia tiene es la Eucaristía. Sabemos que el único sacrificio que le agrada a Dios es su propio Hijo, y a través del sacrificio, que es vivir el momento de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, se actualiza la gracia que Dios otorga a los hombres para su salvación. Por eso el sacerdote, en el momento que eleva el pan y el vino, que dice por Cristo, con Él y en Él, etc., ofrenda a su propio Hijo, muestra a su Hijo, a Jesús, al Padre, para decir, Señor, este es el sacrificio único que te agrada. Y es que ese sacrificio, en ese pan y en ese vino, que ya son el cuerpo y la sangre del Señor, el hombre ya depositó su vida, su ser, y el Señor empieza a repartir infinidad de gracias, infinidad de bendiciones, tanto sana, cura, libera, y también empieza a mover el corazón de algunos hombres, motiva, pero sobre todo se hace presente realmente Él en medio de la asamblea. Es por eso que estas palabras que dice San Agustín, que toda acción realizada para unirse a Dios en la Santa Comunión y poder ser bienaventurado es un verdadero sacrificio. Cuando la persona dañada comulga el cuerpo del Señor, se está liberando, y totalmente y plenamente. Por eso hay personas que dicen, Padre, es que yo comulgo continuamente y no siento nada, no he avanzado mi situación. Yo pregunto, a veces hago la aclaración de aquel texto en el que aquella mujer que tiene ese flujo de sangre, con tocarle simplemente el manto, la mujer quedó sana.
Y Cristo le pregunta a los apóstoles, hey, ¿quién me tocó? Y entonces los apóstoles dicen, Señor, ves tanta multitud y todavía preguntas, ¿quién me tocó? Entonces el Señor busca con su mirada a la persona que le acaba de tocar. La mujer apenada le dice al Señor, fui yo, y tu fe te ha sanado. Si eso hizo el manto del Señor, con que yo me acerqué, ¿qué no hará pues el cuerpo de Cristo cuando yo comulgo y me uno totalmente a Él? ¿Cuánto no hará el Señor? Y por eso aquí entra esa sanación, la liberación, la alegría, el gozo de que el Señor se une a mi vida totalmente. Los efectos de la comunión, dice Santo Tomás de Aquino, todo lo que entra por la boca y va al estómago se vuelve parte de nosotros mismos. Si yo tomo leche, se convierte en calcio para los huesos, en vitaminas y minerales. Dice, mientras que cuando comemos y tomamos el cuerpo y la sangre de Cristo, nos volvemos una sola cosa con Él. Y no hay que olvidar que Él es el santo de los santos. Sí. Entonces nos estamos volviendo santos. Así es. Y también dice lo que son los manjares y el vino. Para el cuerpo es la Eucaristía, para el espíritu deleitan, dan vida, fortalecen y regeneran las fuerzas perdidas. Lo mismo hace la Eucaristía. Y finalmente habría que agregar que es promesa de vida eterna. Sí. Quien en mí con mi cuerpo y vive en mi sangre, aunque muera, vivirá, yo lo resucité en el último día. Había un canto muy antiguo, muy viejo, que decía, no sé si recuerdas tú, comulgar es un acto sublime, un encuentro en persona con Dios. No es preciso sentir los afectos, sino unirse con el Redentor. Y muchas veces el hombre busca ese sentir, porque nos han explotado a través de cosas exteriores nuestro sentir. Si no veo, si no palpo, como dice Santo Tomás, no creo. Y no se necesita creer de esa manera. Dice Cristo en el texto de San Juan, dichosos los que creen sin haber visto. Y de esa manera nosotros nos unimos y Él se une a nosotros porque entonces empieza o inicia un proceso de santificación en nuestra persona. Yo me pregunto, ¿qué sucedería si el Señor nos permitiera ver el efecto tan grande que es comulgar? Yo pienso que muchos de nosotros estaríamos haciendo cola continuamente, con mucho fervor, con mucha fe, a acercarnos a este sacramento, a este convite que el Señor nos da en su propio cuerpo, su propia sangre, como alimento y prenda de vida eterna. Yo creo que nos moríamos si de verdad entendiéramos eso. Sí. Dijo el Señor antes de partir, como mi Padre me ama, así los amo yo. Y el Padre lo ama con un amor infinito, sin límites, con un amor sustancial en el Espíritu Santo. Entonces, ni siquiera entendemos esas palabras. Nos va bien aquello que ojos que no ven, corazón que no siente. Por eso permanecemos a veces impasibles ante ese amor que se nos manifiesta en la Eucaristía. Y también mucho cuidado, es un sacrificio, pero que va a tener su efecto en la medida que nosotros estemos dispuestos, en comunión. Así es. Y en comunión con nuestros hermanos. Para que pueda tener un fruto efectivo es ante todo tener reconciliación y un corazón tan limpio en Dios, en los demás, en las cosas creadas. Y de esa manera se transforma y se va cristificando, como dice San Pablo, todas las cosas. Santa Teresa en una ocasión le pedía a nuestro Señor no sentir nada, absolutamente nada, porque ella decía, si yo sintiese algo en el corazón, en mi vida, me moriría. Y yo creo que ella conocía perfectamente esa intimidad que tiene el hombre hacia con Dios y el efecto que Dios haría en el corazón del hombre cuando está plenamente dispuesto. Por eso la misa, la Eucaristía, es el máximo sacrificio, la máxima oración que le agrada al Padre bueno. Y aquí recordamos pues que hay momentos de oración gozosa, llena de luces y consuelos, y hay aquella en que no sentimos nada, sin que estemos hablando en esta aridez, en esta sequedad, de la aridez que viene ya para el despojo de imperfecciones, por el crecimiento de las virtudes y sobre todo ya de los dones que toman el curso del crecimiento de un alma. Pero bueno, la oración hay que hacerla como el Espíritu Santo lo inspire, decíamos hace un rato. Y cuando no sentimos, decimos, pues esta oración no sirvió. Como que hoy no tenía disposición de orar, creo que perdí el tiempo. No, pues si esa es la que sirve, porque si no estás en ese momento recibiendo incentivos de luces, goces y consuelos, y a pesar de todo estás por el que está ahí,
significa que sí lo amas, que no vas por lo que te da, Así es. sino por Él mismo. Sino por Él mismo, y sobre todo que el hombre tiene esa disponibilidad de acercarse a Dios a pesar de no sentir nada. Por eso dice el Salmo 51, mi sacrificio es un espíritu contrito. Y los profetas en el Antiguo Testamento de la Antigua Alianza denunciaron con esa frecuencia los sacrificios hechos sin participación interior. Aun cuando mi corazón esté seco y mi espíritu divague y mi mente anda en otro mundo, mi cuerpo y mi mente saben de una manera muy sutil que está con Dios. A pesar de que esté en la séptima luna o en otra parte, pero sé que busco al Señor continuamente para que me pueda llenar de Él. Mucha gente se desanima cuando no siente algún efecto. Es que lo que decías, en el fondo nosotros demostramos con ese acto y con esa presencia mi necesidad de sentirme amado, mi necesidad de que Dios llene ese corazón con esa relación del amor de Dios y el amor al prójimo. Y qué hermoso que si podemos sentir y creer que Cristo está ahí presente, a pesar de que no sentimos nada, significa que se nos dio un regalo portentoso que es la fe, que es capaz de descubrir a Dios mismo en las penumbras de la eternidad con tal certidumbre que decimos, ahí está y no nos hace falta más. Así es. Sintamos o no sintamos. En una ocasión estaba un señor que continuamente visitaba el Santísimo Sacramento y se dormía en el templo. Y en una situación se acercó el señor cura y le dijo, oye, ¿y para qué vienes al templo? ¿Te la pasas dormido? Y le dice, no, me mira, yo lo miro. Con eso basta. Yo me acuerdo de Santa Teresita, el Niño Jesús, le sucedió lo mismo en una etapa de su vida y las hermanas le empezaron a decir, pues oye, ¿a qué vienes a dormirte? Quédate en la cama. Así es. Y ella dice, bueno, ya había pensado yo en eso, pero concluí que de todos modos tengo que venir porque un padre lo mismo ama a su hijo despierto que dormido. Pues esa es la convicción de la fe, ¿verdad? Bien, por último quisiera recordar que el único sacrificio perfecto es el que ofreció Cristo en la cruz, en ofrenda total, amor del Padre y por nuestra salvación. Por eso, uniéndonos a su sacrificio, podemos nosotros hacer de nuestra vida un sacrificio para Dios. Y aquí cabe pues que ojalá esta gran oración, cada vez que vayamos a la Eucaristía, vayamos con mucha disposición. A pesar de las situaciones, el Señor, como decías en esta vida ejemplar de Santa Teresita, el Señor nos ama. A pesar de eso, pero también de nuestra parte, poner un poco más de voluntad, de sencillez al acercarnos a Dios. Y aquí cabe decir que una buena confesión y una buena comunión son el mejor exorcismo. Cuando alguien está siendo perseguido espiritualmente, que haga una buena confesión, una buena comunión, y van a ver cómo instantáneamente se rompen esos lazos en que somos perseguidos por las fuerzas de la maldad. Así es. Hemos estado pues viendo cómo la adoración solo se le debe dar a Dios y en qué consiste esa adoración. Pues ya lo manda ese primer mandamiento, Padre. Sí, sí, nosotros lo habíamos ya reflexionado, pero también hay otro texto que dice: no habrá para ti otros dioses delante de mí. Por eso uno de los pecados contra el primer mandamiento es hacernos y fabricarnos otros dioses, otros ídolos. Hay personas que se acercan en el confesionario y le preguntan a uno, a veces cuando dicen, Padre, ¿me ayuda a hacer una buena confesión? Casi siempre repasamos los mandamientos y le pregunto, ¿amas a Dios sobre todas las cosas? Sí, Padre, sí lo amo. Entonces, ¿por qué andas en el esoterismo? ¿O por qué andas en las cartas? ¿O por qué andas en los caracoles? Ay, eso es pecado. Pues eso es pecado, es un pecado de adorar otras cosas y buscar lo que no debes, donde puedes encontrarlo todo que es en Dios. Por eso este primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. Y uno de los pecados es la superstición, otro será la idolatría, otro será la adivinación y la magia, la irreligión, el ateísmo, el gnosticismo, etcétera. Sacrilegio. Y aún las gentes que equivocadamente dicen, no, pues es que los católicos son idólatras porque adoran imágenes, pues para empezar ni las adoramos, ¿verdad? Simplemente es una y veneración. Cuando se pone por ahí un santo se le venera, pero bueno, habría que preguntar, oye, ¿no tienes la foto de tu padre, de tu madre? Pues son imágenes, ¿verdad? Y no eres un idólatra. Y el amor que les das de veneración en nada ofende a Dios, ya que ellos son prolongación de Dios mismo. Así es. Pues entonces, mucho cuidado con las oraciones supersticiosas, mucho cuidado de estar temiendo que te suceda algo malo por romper esas cadenas de oración supersticiosas que se dan por ahí.
Y también hay que estar unidos al Señor en espíritu y en verdad, en comunión. Ahora que vamos rumbo a la preparación del Congreso Eucarístico, pues es el momento de incrustarse en pleno en el amor de Cristo por medio de la Eucaristía, que Él mismo nos retroalimenta para que vayamos hacia Él. Sí, nos santifica cada día. Padre, aquí tenemos algunas preguntas. La señora Guadalupe Pérez, de Lomas de Universidad, pregunta: ¿qué sucede si un día no se le prende la veladora a un difunto estando en su novenario? ¿Le pasa algo a uno o a él? ¿Qué pasa con esto? Es lo que acabamos de decir, no hay que darle atribuciones a una cosa que no es muy necesaria. Es más importante el sentido de la oración. Y más pues, sabemos que las almas que se encuentran en el purgatorio, Dios escucha la plegaria y después distribuye esas oraciones para empezar a llevarse con Él las que están más necesitadas de Él, de esa oración. Por eso no sucede nada, simplemente nada más es, ante todo, lo más valioso es la comunión, la oración y sobre todo la confianza de que el Señor, que ella o esta persona ya goza de su presencia. Y lo máximo que se puede ofrecer, más que una veladora, es la misa. A alguien que murió, la Santa Misa. Sí. La señora Patti, de Santa Elena, dice: si una persona después de ser liberada deja la vida sacramental, ¿tiene tendencia a caer nuevamente en la opresión? Corre el riesgo de volver a caer, y eso se lo digo en experiencia. Hay personas que no continúan el proceso y después vienen casi llorando y me urge, padre, pero de ya, ¿no? Pues entonces yo les digo: hermana o hermano, ahora te tienes que esperar. Claramente dice el Evangelio, Cristo dice que después pueden regresar 7 peores que el primero. Mucha gente piensa que eso es una terapia o es una, como los médicos, las pastillas se las toma por tanto tiempo nada más y después las suspende. No, alguien que fue tomado y que estuvo en esa situación tiene que continuar de aquí en adelante su vida cristiana, toda la vida, y crecer y madurar y vivir un encuentro pleno con el Señor. Y está aclarando pues que el que ya fue infestado tiene más necesidades, sí, pero pues la necesidad es universal y lo sabemos, y sí, quiera Dios nuestro Señor que no necesitemos de eso para ir al Señor. Así es. Tere Velázquez del Centro dice que desde pequeña ha tenido experiencias sobrenaturales, y esto dice a pesar de llevar una vida sacramental. Hay ocasiones, dice, que siente que le siguen, y luego en los sueños también se siente atacada y llega a tener premoniciones sin estar consciente de todo esto. Pregunta: ¿qué debe hacer en este caso? En este caso tiene que hacer un poquito más de oración delante del Santísimo y orar con los salmos y pedirle al Señor pues que empiece a purificar tanto los pensamientos como ese tipo de situaciones. Ahí sabemos que hay dones que no son de Dios, como son las premoniciones, que vienen a tener en el corazón siempre inquietud. Cuando el Señor regala un carisma, un don, lo da siempre para la alegría, para la paz, para el servicio, para caminar. Nunca da Dios algo que pueda atemorizar al hombre. Al contrario, el Señor se manifiesta con toda su gloria y su esplendor en un carisma determinado para el servicio a los otros. Nunca causa estas situaciones. Sí, y no cabe duda que el carisma ya es una forma de evangelizar por sí mismo. Me acuerdo cuando llegaron los discípulos de Juan con el Señor y le decían: ¿eres tú el que debía venir o debemos esperar otro? Y no les contestó. Se puso a dar vista a ciegos, oídos a sordos, etcétera. Y entonces dice: vayan y díganle a Juan lo que han visto. Así es. Es un carisma que lo pone el Señor para servicio y para evangelizar, dar testimonio de su acción en la iglesia, de que está vivo y presente y actuante en su iglesia. Sí, así es. Mariana González del sector Reforma pregunta si el tener velas es malo. Dice: yo veo en los templos que las encienden en la celebración de la Eucaristía. ¿Existe algún tipo de velas que sean malas? Pues sabemos que sí, porque muchas tienen alguna, como dicen las brujas, una preparación. Las velas dentro de la celebración de la Eucaristía representan la luz, la alegría. Tienen un sentido festivo, no tienen un sentido de superstición. Y muchos hogares o muchas casas o en algunos programas hemos visto cómo la gente enciende velas por donde quiera, que para la buena vibra, que para que se alejen los espíritus, que para etcétera. Entonces,
Hay velas de colores, de sabores, de tonos, de tamaños. En una ocasión, recuerdo en un templo que estuve, tuvimos que retirar un cirio que tenía 3 mechas. Y eso da a muchas situaciones. Y tenía algunas cosas incrustadas, que unos caracoles y después una imagen del Sagrado Corazón. Es hacer un sincretismo de las cosas religiosas y supersticiosas que después causa confusión en la fe. Por eso hay velas, las velas son para un signo presente dentro de la celebración, que tienen otro significado. En casa, por ejemplo, en alguna cena íntima, cuando la familia se reúne, pues tiene un sentido de parte de un ornato de la mesa, no tiene otro simbolismo. Pero cuando se utilizan ya con un signo o con un fin mágico, entonces se puede distorsionar el sentido de una luz. Dice Lourdes de Loma Bonita que ¿cuál es la oración de los 33 días y qué es esto? La oración de los 33 días es primera vez que la escucho. Ojalá y después me des un poquito más de información para leer. Si eso no lo he escuchado. Gracias. Dice Karina de la Ciudad del Sol, ¿qué tan válida es la oración dirigida hacia los ángeles? Que por medio de la fecha, no, pues ya estuvo mal, de la fecha de nacimiento, y se le da nombre a ese ángel también. Así es. Habíamos hablado una vez de esos tratados de angelología. Hay ángeles que se visten de luz y tenemos que tener mucho cuidado. Nuestros ángeles no necesitan de nombre, no necesitan de muchas cosas. Simplemente el pedirle al Señor que los fortalezca, que me dé esas luces para que nosotros podamos seguir caminando hacia el Señor. ¿Qué es el esoterismo, dice, y qué ocurre cuando soban las hostias y las tiran? Pues hablábamos precisamente del sacrilegio, que es la profanación de las cosas santas, especialmente la Eucaristía, ¿verdad? Es el desprecio que se manifiesta a Jesús, demostrando con esto la adhesión al demonio. Pues imagínate lo que significa. Claro, y más que todo porque es un pecado muy grave cuando una persona, muchos católicos se detienen de decir lo que hace la gente. Hay católicos que se acercan a comulgar, desgraciadamente, y ahorita hay muchos intereses mezquinos que se sacan la hostia y la venden a algunos grupos satánicos, o aún también no católicos, y eso se le llama profanación. Se profanan las especies sagradas y dice el derecho canónico que ese pecado solamente lo perdona el Papa. Es un pecado reservado. Aquella persona que pisotee, que profane el cuerpo del Señor y la sangre del Señor, está ipso facto, en ese momento está excomulgado, fuera de la iglesia. Y es un pecado muy grave que se ha hecho contra la Eucaristía, que es Cristo mismo. Muy bien. Dice Marilena Martínez Cepeda que acostumbra prender una veladora al Sagrado Corazón. ¿Qué significado tiene? Ante todo, es una ofrenda. Hay que recordar que la luz tiene esa finalidad. Yo quiero ofrecer algo, una cosa sencilla. Yo recuerdo en otro templo que estuve, le explicaba a la gente, ¿cuál es el sentido de que traigan esta veladora con este santo? Pues simplemente es una ofrenda de fe, de pedirle al Señor que así como enciendo yo esta veladora, me ayude a avivar más mi fe, mi confianza en el Señor, no en la veladora. Y pues llegamos al final del programa. Si quiere mandar algún mensaje final, Padre. Que el Señor siga creciendo en tu corazón y con la confianza de que hoy el Espíritu de Dios vivirá en tu vida y estará iluminando, caminando, guiándote hacia aquel que es el único Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo de mi parte agradezco a Dios el don de la vida, a ustedes por habernos escuchado. Esta fue una aportación del Padre Elías Morales Enríquez y de Benjamín Sepúlveda Hernández, su servidor. No tengan miedo, únanse al fuerte Cristo. Dijo, yo ya vine y vencí. Ánimo, que Dios los bendiga.